Bueno, con la ayuda del cielo, Besiata Shmaya, nos dice así Rab Tauber. Rab Tauber, a ver qué nos... Ay, ay. Bueno, parece que los gritos no son solamente aquí. Tenemos gritos también por ahí. A ver, ¿cómo puede ser? Están todos los micrófonos apagados y yo escucho gritos. Bien. Uno de los temas más dolorosos que hay en nuestra generación es el tema del mahloket, de la discusión. Toda persona que piensa en lo que tiene a su alrededor va a poder entender, va a poder saber que todos estamos tocados por una discusión que crece, se amplía y llega a niveles muy, muy, muy fuertes. El corazón, el corazón derrama sangre de tantas discusiones, de tantas peleas internas y externas. Y el fuego de la discusión nos toca en todas partes. Nos toca en la casa, nos toca en el Bet Midrash, en la casa de estudio, en la yeshivot, en la, en la casa de Hashem también. Y así nosotros se puede presentar la situación donde nuestros hijos nos preguntan, ¿qué tengo que hacer? ¿Qué tengo que hacer? ¿Y cuál es la posición de la Torá en este asunto? Dice Rav Tauber, a mi humilde entender, para poder explicar todo esto en forma clara, nosotros tenemos que estudiar con profundidad lo que la primera discusión que hubo en la historia del pueblo de Israel. Y de ahí nosotros vamos a poder entender y estudiar, vamos a poder saber cómo comportarnos hoy en día. Pero antes tenemos que traer una introducción, unas cuantas cosas tenemos que anticipar. La naturaleza de la discusión que se crea, crea alrededor nuestro, alrededor de todos los que están discutiendo, crean una especie de nebulosa, como una niebla, algo que no me deja ver. Y esto, ¿por qué? Porque nosotros encontramos las discusiones, muchos tipos de discusiones. Encontramos discusiones que son Leshem Shamaim, o que las personas que discuten creen que su discusión es Leshem Shamaim. ¿Qué significa? Que no es una discusión como cualquier otra discusión. Yo estoy discutiendo en nombre de Hashem, entonces esto estaría permitido. O tal vez con la opinión de la Torá, o tal vez evitando, eh, evitando perder la justicia, o como está escrito en la Torá, Beasita quejó ayer y oruja, y harás todo lo que Hashem te ordenó. Y muchas otras excusas, muchas otras posiciones que creemos que son correctas cuando no lo son. Y todo esto es una mezcla de barro que es el instinto de la discusión, así se llama, así lo llaman nuestros sabios. Es una mezcla del instinto de la discusión con el odio gratuito, con la envidia, con el deseo, con el honor y otras cualidades que no son muy buenas, por supuesto. Esta mezcla trae una confusión en la persona, que está parada como a un costadito, hasta que todo esto nos hace pensar en la base de la fe,
en una base de fe simple. Y cómo nosotros quedamos atrapados en las garras, vamos a decir, del machloket, de la discusión, que nos conduce por la oscuridad. Para poder aclarar esto, vamos a comenzar con el libro de Bereshit. Nosotros no podemos, si nosotros pudiéramos establecer, si nosotros podríamos mostrar que la discusión es una cosa tan, pero tan negativa y que ninguna persona se debería relacionar con esto, ninguna persona debería tener conexión con la discusión de tan negativa que esto, entonces nuestro trabajo sería mucho más fácil. Pero eh, no es así la cosa. Eh, Nosotros sabemos que la discusión no es buena, pero discutimos. ¿Por qué? Porque no sabemos hasta dónde es tan perjudicial, hasta dónde hace daño. Y nosotros le damos un lugar de honor, si así se puede decir, al tema de la discusión, como vamos a explicar. En una yeshiva de los Estados Unidos, un grupo de estudiantes ya mayores, estudiantes casados con familias, ellos fueron a estudiar a una universidad para conseguir un título. ¿Por qué? Porque las familias crecieron y el apoyo de la yeshiva, del Colel, no era suficiente para sus necesidades básicas. Y aparentemente no tenían de otro lugar de donde conseguir ingresos. Y seguramente esto no lo hicieron al respecto. No vamos a hablar ahora a tocar ese tema, pero los rabanín no están muy de acuerdo en que una persona que se dedica a estudiar toda día y noche, que vaya a estudiar ciencias que no tienen que ver con la Torah, para conseguir el sustento. Porque con seguridad que si nosotros hacemos la voluntad de Hashem, con seguridad que Hashem nos va a traer el sustento, no sabemos de qué forma, Hashem lo va a traer. El Rav Shach en una oportunidad a un estudiante le decía, cuando el estudiante decía que él iba a conseguir un trabajito por unas horas y él le decía, no me parece. Es un relato muy conocido. Él no le decía que estaba prohibido, él le decía, no me parece, al Rav Shach. Y este hombre al final ya no podía más con las deudas, con los gastos, y se hizo el trabajito. El Rav no me prohibió, me dijo, no me parece. ¿Qué pasó? Empezó a ganar más dinero, pero empezó a gastar más dinero. Fue a ver al Rav Shach. Y el Rav Shach, Sejezai Libraja, le dijo, te dije, no me parece. No, pero tal vez el Rav se enojó conmigo y por eso ahora tengo una maldición en vez de una bendición, porque me pasan cosas que nunca me pasaban antes. El Rav Shach le dijo, Hasu Shalom, yo te quiero mucho. Yo solamente te dije que no me parece. ¿Y por qué? Porque cuando una persona estudia día y noche tiene una protección especial. Está haciendo la voluntad de Hashem al máximo y está teniendo fe de que Hashem lo va a proveer de todo lo que necesita. Y Hashem le da. Pero cuando vamos a buscar otras partes, empiezan a aparecer cosas que nunca aparecieron, gastos que nunca hubo, y todo lo que gano de más se pierde por otro lado. Pero no es el tema que vamos a tocar ahora. Estos jóvenes, jóvenes o no tan jóvenes, ellos por necesidades y porque tal vez no recibieron el apoyo moral, vamos a decir, de los rabinos de la yeshiva, ellos fueron a estudiar a una universidad para conseguir un título. ¿Qué pasó? El decano, el rector de la universidad, que no era Ayudi, el responsable de todos los estudios, él se asombró de lo que estaba pasando. Él vio que hubo un grupo de estudiantes de Torá que vinieron a estudiar a la universidad, pero lo que también vio, que este grupo pequeño, en pocos meses de estudios, ellos consiguieron lo que
los estudiantes comunes lograban después de varios años. Entonces, empezó a preguntó, ¿cómo puede ser una cosa así? Y estos alumnos eran excelentes en la universidad y cuando les hacían exámenes contestaban en una categoría superior a lo que era cualquiera. Y entonces el rector, él preguntó, ¿de dónde? ¿De dónde salieron estos sabios tan grandes? Y le explicaron que ellos durante muchos años habían estudiado el Talmud, la Gemara, y que este estudio afila las mentes de las personas. El decano decidió, él necesitaba ver esto con sus propios ojos, quería saber cómo se estudiaba el Talmud, pero, eh, o sea, ¿por qué? Quería saber cómo se estudia el Talmud para, ¿qué es esto de que hace florecer sabios, eh, afila la mente? De hecho, le dijeron, ¿quién le dijo? Una persona, le dice, mira, tú no tienes cabeza de yudí, tú tienes Goy Shekop, como diciendo cabeza de no yudí, y tú no vas a poder entender nunca lo que dice el Talmud. Así le dijeron, pero él no aflojó. ¿Qué hizo? Un día dijo, yo voy a averiguar. Se disfrazó, se puso un traje, se puso un sombrero para verse como un estudiante de Torah o como un rabino. Y entró a una yeshiva muy grande, donde nadie, nadie le iba a preguntar quién era. Por una yeshiva que había tal vez cientos de alumnos estudiando en el salón de la yeshiva. ¿Él qué pensó? Mientras viajaba a la yeshiva, él pensó que seguramente si en la biblioteca de la universidad hay un silencio completo, no vuela una mosca. Si alguien habla, si alguien hace un ruido, todo el mundo le clava la mirada y si lo hace dos veces, puede ser que lo saquen de la biblioteca. Pero él pensó, la yeshiva, que hay tantos alumnos y tan grandes, con seguridad hay varios pisos que están bajo tierra para que no haya ninguna molestia. Y el silencio es absoluto. ¿Para qué? Para que puedan concentrarse en estos estudios tan altos que abren la mente. Para su sorpresa, cuando entró al salón de la yeshiva, lo atacó el ruido. Le vino un pero parecía una guerra, tanto ruido, gritos, pero gritos que imposible escuchar. Cientos y cientos de personas sentados estudiando en jabruto, en parejas. Uno gritaba, el otro golpeaba la mesa, el otro le gritaba más fuerte y era una cosa impresionante de desorden lo que él escuchaba y lo que veía también, porque veía algunos que se movían mucho, que como que casi le iban a pegar al otro. Estaba seguro que algo pasó para que haya tal alboroto en la yeshiva. Pero tenía vergüenza de preguntar. Si preguntaba, capaz que descubrían que él era un intruso, que estaba espiando, algo por el estilo. Para su buena suerte, de repente vio un trabajador de limpieza y le preguntó a él, le dijo, ¿qué es lo que está pasando acá? ¿Qué es todo este ruido? ¿Qué le dijo el trabajador? Le dijo, perdóneme, por favor. Yo trabajo aquí ya 30 años y yo tampoco sé qué es lo que pasa acá. 30 años que desde la noche, desde la mañana hasta la noche, ellos gritan uno al otro. Pero no te preocupes.
nunca llegan a los golpes. Nunca, no, nunca pasa, a nadie se lo tiene que llevar al hospital, golpeado, no hay personas con fracturas, no hay muertos, caso de Shalom. No, solamente pelean. Y yo tampoco sé qué pasa. 30 años que estoy aquí, ¿tú quieres entender esto ahora en un minuto que hace que entraste a la yeshiva? Dice, este es el camino de la Torá. El camino de la guerra de la Torá. Cada uno tiene su opinión, su explicación y defiende su posición. Y justamente esta discusión hace que del esfuerzo vaya a los hechos y que se pueda explicar la sabiduría del Talmud que ilumina el mundo. Eso podemos conseguir con estas discusiones. Cuando cada uno puede discutir su opinión con sus, por supuesto, con sus fundamentos, no discutir por discutir, sino fundamentar su posición y mostrar que está hablando cosas coherentes, entonces esto es lo que afila nuestras palabras, afila nuestra mente y, y renueva manantiales de sabiduría a cada momento. Algo parecido encontramos en la palabra de nuestros sabios. Dijo Rabí Hanán, ¿por qué se comparó Israel con la aceituna? A ver, ¿quién me dice por qué se comparó Israel con la aceituna? Rabino, porque para extraerle el aceite a la aceituna se necesita estar golpeándola. Muy bien, Colacabol, muy bien, muy bien, muy bien. Así es. Para enseñarnos, así como la aceituna no saca su aceite, sino machacando, también Israel. Así trae el Tratado de Menajot en el Talmud. ¿Qué significa? Que estas discusiones, estos gritos de los estudiantes, sacan a la luz el aceite de la sabiduría, todo el conocimiento. Y este es el camino de la Torá. Cuando un joven discute sobre un punto del Talmud, y acá precisamente no están discutiendo, están comiendo y están de fiesta. Pero ¿cómo discuten? Gritan como, no sé. Bueno, este es el camino de la Torá. Cuando un joven, él discute o pregunta algo que está escrito y hace una buena pregunta, el responsable de todo el grupo de chicos no le dice que es un sinvergüenza. ¿Cómo se le ocurre hacer semejante pregunta a los sabios del Talmud? Los sabios del Talmud nosotros no tenemos idea de lo que eran. ¿Y cómo yo le puedo preguntar algo a un sabio del Talmud? No, todo lo contrario. El supervisor o ¿cómo se llama? El mashgiach de la yeshiva, alaba, alaba la pregunta. ¿Por qué? Y dice que es una pregunta de sabios, una pregunta maravillosa. ¿Esto qué nos enseña? Que la guerra de la Torá no es una cuestión personal. Todo tiene una finalidad y la finalidad ¿cuál es? Aclarar y llegar a la verdad. Y de de una pregunta muy fuerte que le hacemos, nosotros no tenemos la intención de decir que el sabio que escribió se equivocó. Nosotros lo primero que pensamos es que nosotros estamos equivocados. Que si nosotros preguntamos y no quiere decir que no entendemos lo que el sabio escribió y tratamos de entender por qué lo escribió y con las discusiones lo llegamos a entender. La intención ¿cuál es? Que el que pregunta no llegó a la profundidad de la explicación que dio el sabio y por eso se le hace difícil y solamente con preguntas
y respuestas y idas y vueltas, discusiones entre un estudiante y otro que estudian juntos, ellos logran llegar a la profundidad del tema. Todo esto también cuando un chico, un chico, un chico pequeño le gana a uno más grande en una pregunta. No hay lugar, no hay lugar a una a que se abra una herida o sentirse mal. Tal vez en el mundo moderno, una persona, por ejemplo, vamos a pensar una competencia de cualquier cosa, competencia de preguntas y respuestas. Yo no puedo aceptar que si hay chicos de 12, 13 años y hay chicos más chicos, yo no puedo aceptar que un chico de 8 años le ganen las preguntas a un chico de 13. ¿Por qué? No es lógico, no es una cosa lógica. Pero en el estudio de la Torá nosotros tenemos una cuestión especial. La Torá, por supuesto, que sabemos que viene del cielo. ¿Y cuál es la prueba que viene del cielo? Un chico de 5 años que empieza a leer y empieza a leer la Torá. Estudia lo mismo que un anciano de 90 años. Y ya lleva tal vez 85 años estudiando Torá y que sigue estudiando el Humash. ¿Por qué? Porque siempre va a descubrir algo nuevo. Y los dos estudian lo mismo. No existe un libro. Yo voy a una librería a comprar un libro para hacer un regalo y entonces lo primero que me van a preguntar es ¿qué edad tiene la persona que va a recibir el regalo? ¿Por qué? Porque de acuerdo a la edad es el libro. Pero la Torá no tiene edad. Desde los 5 años hasta los 120 años se puede estudiar la Torá y lo van a estudiar con la misma fuerza, con las mismas ganas, y un chico de, no digamos de 5, porque todavía él no puede leer lo que dicen los comentaristas, pero un chico de 10 años le puede preguntar a una persona de 100 años y que la persona de 100 años no sepa y que entre los dos descubran la verdad y que tal vez que la descubra el chico de 10 años. ¿Por qué? Porque la Torá es del cielo. La Torá es del cielo y es para todos nosotros. Pero siempre la forma de llegar a esa verdad, ¿cuál es? Con la discusión, con la pregunta, con la respuesta, con yo entendí así y yo entendí de la otra forma. Y buscar quién entendió bien, no por una cuestión de ganar, sino por una cuestión de descubrir la verdad. Acá no hay que si uno no supo contestar, él ahora se siente mal. No existe eso. La cuestión es descubrir la verdad, y sobre esto dijeron nuestros sabios, Kabel Taemet Mimi Sheambra, recibe la verdad del que la dijo. Y no interesa si el que la dijo tenía 5 años, 100, 120, o empezó a estudiar hoy y descubrió la verdad. Algo parecido se puede decir con el Admur, así lo llamaban, el Admur anciano de Vishnis, el Rebe anciano de Vishnis, así lo llamaban, llamado también Abat Israel. Escribió un libro sobre amor a Israel, al pueblo de Israel, pero no solamente que escribió un libro, sino que él, en todas sus acciones, él amaba a todo el mundo. No importaba si era más estudioso, si era menos estudioso, si era Hasid de él o si era Hasid de otro rebe. No le importaba nada, le importaba. Él amaba a todo el mundo. Y no solamente eso, sino que así decían que tenía profecía, espíritu de profecía. Y él decía así, que cada persona tiene una finalidad especial en el mundo y que se le revela en cada cosa que hace. En cada cosa que hace se le revela su finalidad. Uno puede ser que tenga que fortalecer a la congregación de Israel en el estudio de leyes. Otro puede ser que él construya una yeshiva. Otro puede ser que estudie relatos. Otro puede ser que fortalezca la columna de la Torá
o sea, que sostenga el estudio de la Torá. Otro puede ser que sostenga la tefilá, que sea fuerte en la tefilá. Cada uno tiene un punto en el servicio, un punto especial. Y Akadosh Baruj Hu ilumina sus ojos, como dijimos recién, que en todo lugar de la Torá, el que encuentra un fundamento sobre lo que él tiene que hacer. Descubre algo de lo que él tiene que hacer en cada estudio de la Torá. Pero otra persona lee lo mismo que él y descubre otra cosa, lo que le corresponde a él. Cada uno descubre lo suyo, descubre el punto interior que cada uno tiene. Y todo esto nos muestran del cielo para que sepamos cuál es nuestra finalidad, para qué estamos en el mundo. Más todavía, en cada libro que él estudia, en cada midrash de los sabios que él abre, él encuentra una prueba que justifica su camino, que muestra que ese es su camino. Tal vez, tal vez hay una cosa que está prohibido olvidar. Así como le muestran del cielo que toda la Torá tiene un punto especial en su servicio a Hashem, en la misma forma, otra persona le muestran del cielo otro punto. Por eso yo no puedo compararme y decir, mira lo que él hace y mira lo que hago yo. Él tiene una misión, yo tengo otra. Por eso, otra vez, nosotros volvemos al punto que une todas estas cosas, que hay que recibir la verdad de quien la dice, porque esa es la verdad para él, la verdad completa para él, y es acorde a su camino en la vida. Cuenta la Guemará sobre Rabbi Yohanan y Resh Lakish, que eran cuñados. Cuenta en el Tratado de Baba Metzia. Nas Nafshe de Rabbi Shimon ben Lakish. Cuenta ahí que se murió Rabbi Shimon ben Lakish. Y estudiaban juntos. Ellos estudiaban juntos. ¿Por qué se murió Rabbi Shimon ben Lakish? Porque el cuñado le tiró una maldición. Le tiró una maldición. ¿Por qué? Porque la historia se remonta mucho más atrás. ¿Por qué se llama Resh Lakish? Resh Lakish es el cabecilla de los malvados, de los delincuentes. Resh Lakish había sido estudioso de Torah y después se apartó del camino y era la cabeza del grupo de delincuentes. Así lo conocían. En cierta oportunidad, él estaba de un lado del río y vio del otro lado del río lo que le pareció que era una chica que se estaba bañando y saltó de un lado al otro del río. No era un río de medio metro de ancho, era un río muy ancho. Pegó un salto. ¿Por qué? Porque la vio y le gustó y quería estar con ella. Y de pronto la sorpresa era Rabbi Hanan. La me da cuenta que Rabbi Hanan era muy lindo. Pero de lejos parece que él no se dio cuenta si era lindo o era linda. Entonces cuando Rabbi Hanan vio, le dijo, si tú utilizas esta fuerza que estás utilizando para el mal, la utilizas para el bien, vas a ser un Talmid Jajam, vas a ser un sabio impresionante. Y eso le alcanzó a Resh Lakish para hacer Teshuvah. Dijo, y no solamente eso, sino que si aceptas estudiar Torah, te voy a dar por esposa a mi hermana, que es mucho más linda que yo. Y así fue, se casó con la hermana, eran cuñados y estudiaban juntos. Estudiaban juntos, Resh Lakish estaba en una categoría de estudio muy alta, Rabbi Hanan era si no me equivoco, era el gadolador, era el más grande de la generación, y estudiaban Torah juntos. Hasta que un día algo pasó, un tema que tenía que ver con la delincuencia, y Rabbi Hanan le dijo algo, esto tú lo sabes bien porque por de dónde vienes. Está prohibido a una persona que se arrepiente recordarle un pasado malo. Es una cosa que está prohibida. Se la recordó Rabbi Hanan, Resh Lakish se enojó y Rabbi Hanan lo miró y lo mató. Punto. Así, tenía tanto poder Rabbi Hanan, lo mató. Y por eso está escrito en la Gemara que murió Resh Lakish. ¿Y qué pasó?
Rabbi Hanan ahora estaba sufriendo en forma tremenda. ¿Por qué? Porque estudiaba con él y se mataban estudiando. Se mataban uno al otro con la palabra, por supuesto, para descubrir la verdad. Dijeron los sabios, le trajeron una persona para que estudie con él. A ver, déjeme ver dónde está. Le trajeron una persona muy sabia para que estudie con Rabbi Hanan, porque el sufrimiento era porque no tenía con quién estudiar. Pero Rabbi Hanan no se sentía bien. Él decía, la persona que me trajeron, cuando yo digo algo, él me trae 70 pruebas que afirman lo que yo dije. Pero cuando estudiaba con Resh Lakish y yo decía algo, él me traía 70 pruebas para negar lo que yo dije. Esa era una guerra de la Torah. Y no tuvieron que hacer, y tuvieron que hacer tefilá para que Rabbi Hanan muera, porque tanto sufría porque no podía estudiar. Déjeme ver, pues yo lo dije todo afuera, si esto es lo que quiere llegar. Beata Marta Tania decía Alejá, Rabbi Hanan lloraba, ¿dónde está Resh Lakish? Todo el tiempo lloraba, ¿dónde está Resh Lakish? Y los sabios pidieron piedad por él y murió Rabbi Hanan. Bueno, acá estaba todo traducido. Yo me maté tratando, todo en arameo y después está toda la traducción. Yo buscaba la traducción por parte y no la encontré. Bueno, pero recuerdo que así era el relato, por eso lo conté de la mejor forma que pude. Y esto es lo que dijeron. Las palabras de Torah, eh, cuando se blanquean con la discusión, con las preguntas y las respuestas sobre la Torah. Son como las piedras del molino que chocan una con otra, y con ese choque pueden, la harina la pueden hacer más fina. Van a preguntar qué es un molino. Bueno, yo tampoco vi un molino, nunca, pero en la Guimarães lo explica. Son dos ruedas que giraban y iba cayendo en los granos de trigo primero y después la harina, y la harina se iba refinando cada vez más hasta lograr la harina completamente refinada. Así como el molino refina la harina, las discusiones refinan las palabras de Torah, las purifican, las hacen más, las emblanquecen. Y esto es como un mortero que machaca las aceitunas para sacar el aceite puro. También Iskin Asakin, Mithadedet Berech Habertán. También los cuchillos. Hoy no hacemos esto, pero hace muchos años, yo me acuerdo de haber escuchado alguna vez, cuando era chiquito, que por la calle pasaba uno que afilaba cuchillos. ¿Y cómo se afilaban los cuchillos? En la casa uno afilaba los cuchillos pasando un cuchillo con otro, raspando uno con otro, se afila uno al otro. Pero bueno, este afilador tenía una maquinita que creo que la manejaba con una bicicleta y que hacía girar un cuero o algo por el estilo, y con eso afilaba el cuchillo. Pero también el cuchillo en contacto uno con otro también afila. Y esto es la discusión que de lo que uno escucha al otro, por supuesto escuchándose uno al otro, pueden llegar a descubrir la verdad de las leyes de la Torá. Aquí en el Colel, aquí donde yo estoy, en la mañana, hay dos hermanos mellizos que estudian juntos. Años, años y años. Tal vez deben tener, yo supongo, al haberlos visto, supongo que deben tener 70 años aproximadamente. O sea que hace años, años y años que estudian juntos y discuten de una forma, gritan de una forma. Pero ¿cuál es el problema entre ellos? Que no se escuchan uno al otro. Sí, la discusión no sirve. ¿De qué sirve la discusión si no se escuchan?
Los dos gritan al mismo tiempo y ninguno escucha al otro, y de ahí seguro que lamentablemente no sale nada. Pero así es. La gente, los que están estudiando, los que estamos estudiando, de repente los escuchamos y empieza el show. ¿Por qué? Porque no sabemos hasta dónde van a llegar los gritos. Es algo impresionante, impresionante la manera que gritan bueno, por supuesto, no se pegan, pero falta muy poquito. Y esta es la intención de lo que dijo Rabbi Baraba en el Talmud también, en el Tratado de Kiddushin. Inclusive un papá con su hijo, un rabino con su alumno, que se ocupan de la Torá en el mismo lugar, parece que fueran enemigos uno con el otro. Uno podría decir como un padre y un hijo le puede gritar al padre, no puede, que honrar al padre y a la madre está escrito, ¿no es cierto? ¿Y cómo le va a gritar? Acá están en otro mundo, están en otra dimensión. Cuando dos sabios estudian, y dos sabios, no tiene que ser dos sabios, dos estudiantes, dos personas que están estudiando el mismo tema de la Torá, lo estudian juntos y empiezan a discutir. Cuando terminan de discutir, son los amigos más grandes que existen. Hay una conexión. Les puedo explicar yo con todos los abrutot que tuve, con todos los compañeros de estudio que tuve y que tengo, hay una conexión de almas. Discutimos, nos peleamos, pero cuando terminamos de estudiar, se terminó la discusión y hay una unión única que no existe entre dos amigos comunes y corrientes. No existe. Entre dos personas que estudian juntos, la conexión es muchísimo, muchísimo mayor. Por eso encontramos que puede haber un padre con un hijo, un rabino con su alumno. Normalmente, cuando hablamos de un rabino importante y que tiene muchos alumnos en una yeshiva, todos los alumnos tienen que tener un respeto muy especial. Pero si un rabino está estudiando con el alumno, entonces ahí se le permite que grite. Cuando se ocupan de la Torá, se hacen enemigos uno del otro y cada uno no se mueve de su lugar hasta que descubren la verdad y cuando termina, ahora son amados uno del otro. Como está escrito, et, et, be'er, besofá, ¿qué es esto? Antes cree besofá y la besofá. No, es algo que está escrito en el Tratado de Kedushin, pero como no tengo acá las vocales, entonces no puedo saber cuál es la diferencia, porque está escrito de la misma forma. No pasa nada. ¿A cuál vas a dar? Sí, sí. Y esta es la intención de las palabras. No, eso ya lo dijimos, ya lo dije, ya lo vieron la mesa, me movieron todo y se me movió todo completamente. Cuando nosotros hacemos, queremos probar todo esto, nos puede parecer que si el alumno es exitoso, entonces va a ser muy querido por sus rabinos, a pesar de que discute muy fuerte con ellos. Y justamente él tal vez no recibe en forma directa las palabras de su rabino con, con, con una aceptación completa. ¿Por qué? Porque cuando estábamos hablando de la Torá, él discute sobre todo el tema de la Torá, discute cuál es su opinión, está estudiando con ellos. Dice, a pesar de todo, él mitkomem umenasel levarer et haemet ad lenekudá ajaroná. En cada tema que estudia, o que los rabinos tal vez dan una clase, y entonces él tiene preguntas con los rabinos, y él tiene que esclarecer la verdad hasta el último punto. Y de alguna manera exige mucho más a los rabinos. ¿Por qué? Porque el alumno que escucha y acepta todo lo que el rabino dice, está bien, el rabino prepara su clase, enseña lo que está escrito en el Talmud, y el alumno escucha, pero el alumno que no entiende o tiene dudas
quiere preguntar y trae preguntas muy buenas a veces, esto exige al rabino para que aclare las cosas y se establece una guerra hasta que justamente las cosas se emparejan y cuando terminó la guerra solamente hay un amor muy grande, un amor que eh, no existe ni siquiera entre hermanos o entre amigos. Este era el amor de Rabbi Hanan y Resh Lakish, que no eran cuñados, pero estudiaban juntos. Y este es el amor de la guerra de la Torá. Fijémonos hasta qué punto, que tal vez por equivocación o porque se ofendió a Rabbi Hanan, él lo mató a Resh Lakish, pero no con golpes, sino solamente con la mirada. En la Gemara dice ahí que lo convirtió en una montaña de huesos. Punto. Lo miró y lo convirtió en una montaña de huesos. Pero el sufrimiento al no tener un compañero de estudio era, era algo que no podía soportar hasta que los sabios tuvieron que pedir piedad por él para que Hashem se lo lleve. Encontramos entonces en forma clara que la discusión, una discusión que tal vez es la columna del pueblo de Israel, y que con esto se construye la sabiduría de la Torá. Nosotros podemos entender qué pasa con una discusión que que no tenga estas condiciones, sino que sea una discusión, vamos a decir, que no quieren levantar una columna, sino que es una discusión entre dos columnas. ¿Y qué va a pasar cuando la discusión es entre dos columnas? Para esto nosotros tenemos que Leithakot Ahare Ahar Sherash Machloket de Israel. Con esto nosotros tenemos que ir a a la raíz de los primeros que discutieron en Israel, pero no una discusión para esclarecer la Torá, y ver su naturaleza. Como nosotros sabemos, la primera discusión en la casa de Israel fue en la época de ¿cuál fue la primera discusión? En la época de las tribus, cuando ellos discutieron con los hermanos sobre Yosef, qué hacer con Yosef. Y vamos a ver por qué se produjo esa discusión, si en Torah y Belimud y Serijá. ¿Por qué? ¿Por qué nosotros tenemos que, a pesar de que fue una discusión que no fue buena, por qué nosotros necesitamos hablar de ese tema? Muchas veces nosotros decimos que cuando un tema es perjudicial, cuando un estudio habla sobre cosas no buenas, mejor no estudiar esas cosas. ¿Por qué? Porque nos pueden traer pensamientos de hacer esas cosas que no son buenas. Pero en este caso nosotros decimos, esto es Torah. Lo que la Torah describe, si la Torah lo escribió el por qué discutieron los hermanos de Yosef hasta llegar a la conclusión de venderlo, que también quisieron matarlo, y tantas cosas que pasó en esos días. Si esto es Torah, nosotros necesitamos estudiarlo. ¿Por qué? Porque necesitamos aprender. Hay muchos casos de que alumnos iban detrás de los sabios, iban detrás de los sabios escondidos y los espiaban, pero ¿para qué? Decían, todo lo que hace el sabio es Torah y yo necesito aprender. Entonces iban detrás sin que el sabio sepa que el alumno estaba espiándolo y de esa manera, esa era la justificación. Esto es Torah y yo quiero aprender. Abraham vino
El Abi Abot Aumá. Él es el padre de los padres de, de este pueblo grande de Israel. Él, milagro nomás, él descubrió el mundo de Hashem, descubrió en el mundo, o tal vez reveló en el mundo de Hashem, dos finalidades. La primera de ellas, reconocer a Hashem y unirse a él. Después del pecado de Adán Arishon, ¿ah? Después del pecado de Adán Arishon, que esto, Shevat Bokotav, Nitrajeka, que por ese pecado se alejó la creación, toda la creación se alejó de Hashem. ¿Por qué? Porque Adán Arishon tenía una conexión con Hashem, algo que nosotros no podemos llegar a entender, la conexión que tenía, y este pecado alejó a toda la creación de Hashem. Por lo tanto, la finalidad a la que tenemos que llegar, toda la creación, es ir detrás de ese alejamiento y acercarnos, que es lo que hizo Abraham Avinu. Abraham Avinu vio como una finalidad, como la primera finalidad, esa. ¿Cuál fue? Como dijimos, reconocer al Creador y acercarse, apegarse a Él. Abraham Avinu, él corrigió ese pecado. Y con el reconocimiento del reino de Hashem, entendió también que una persona, una sola, única persona, puede aportar, puede hacer una especie de donación, vamos a llamarlo entre comillas, darle a Hashem y darle a todos los mundos de Hashem. Nos reveló Abraham Avinu que Akadosh Baruj Hu nos necesita, a cada uno de nosotros. Seguro que puede arreglarse sin nosotros, pero nos necesita, Hashem quiere que estemos al lado de él. No porque necesite algo, ¿qué necesita? ¿Hashem necesita que nosotros le demos algo? No, él quiere que el alma que tenemos se acerque a él, para que el alma crezca, no por él, por nosotros. Como diciendo que quiere que nosotros hagamos, pulir nuestro servicio. Y nosotros podemos devolverle a Hashem el robo, ese robo que hizo Adán Arishon, que el primer hombre robó. Es decir, robó ese acercamiento, ese apegamiento que había a Hashem. ¿Por qué? Porque, como dijimos, el pecado alejó a toda la creación de Hashem. Y ahora esto es como que le robamos a Hashem algo que Hashem tenía, que todo, ¿quién estaba en ese momento? Adán y Jabá, nada más. Ellos dos eran los únicos dos personas del mundo y que tenían toda la creación aparentemente, toda la creación estaba muy cerca de Hashem y con ese pecado ahora nos alejamos. Y esta es la finalidad de cada uno de nosotros, la finalidad entre cada uno y Hashem. Hay otra función, otra finalidad que Abraham Avinu le dio al mundo, le hizo conocer al mundo. ¿Cuál es? Corregir el mundo. Letaken olam bemalhut Hashem. Corregir al mundo en el reinado de Hashem. ¿Qué significa? Devolverle a todo el mundo Laxir et kol olam ulo lebore itbaraj ulkarbo le yedodo amale.
A ver, vamos a tratar de explicar esto. Devolverle a todo el mundo a Hashem y acercarlo al destino completo, al destino íntegro. O sea, cada uno, como dijimos, cada uno tiene una misión en el mundo. Acercarnos, tratar, buscar de acercarnos a ese destino. Por eso, mientras Abraham Avinu todavía estaba en Harán, él no descansó y no se quedó callado hasta, junto con la esposa, acercar las almas que él hizo en Harán. Así está escrito, como está escrito sobre las personas que logró Abraham Avinu, que estas personas reconozcan a Hashem. Todo el mundo era idólatra, hasta que Abraham vino, dijo, no, el, el, el muñeco ese de cerámica no hace nada, el palo de madera tampoco hace nada, todo esto no hace nada, tiene que haber algo, algo superior. Él descubrió a Hashem y empezó a qué? A hacer almas, él y Sara Imeno, la esposa. Él trabajaba con los hombres, Sara Imeno trabajaba con las mujeres, y está escrito, hicieron almas, como ser socio de la creación. Abraham vino y Sara, socios de la creación. Así como Hashem hacía almas, hace almas, o hace o hizo almas, Abraham vino y Sara y Meno también. Ellos hicieron almas. Abraham convertía a los hombres, Sara convertía a las mujeres, y en todo lugar donde Abraham vino ponía una tienda, él se apuraba a llamar a todos en nombre de Hashem. ¿Y qué hacía? Él, con todas sus posibilidades, trataba de informarle a todo el mundo que Hashem es el Dios y que no hay otro aparte de él. Abraham vino, él tomó, tomó Arevim, She Mishtachavim, Leafar Raglaim, de Agnisa Tajat Campeón Shekinah. Él tomaba a la gente que se inclinaban a la tierra, que se posternaban ante cualquier cosa y los entró bajo las alas de la divinidad, él descendió, hizo descender Mamadava Gaboa Shel Kabbalat Pene Shekhinah. Él hizo descender, posibilitó que Hashem se acerque, que Hashem descienda, que la divinidad se pose entre nosotros y hizo entrar a su casa. ¿Qué hizo entrar a su casa? Hizo entrar a su casa tres árabes que venían con todo el polvo de la idolatría en sus pies. Él les hizo lavar los pies, los entró a su casa. ¿Cómo es posible una cosa así? La respuesta de Abraham vino, él sabía que la divinidad estaba sufriendo. Por eso hacía falta Mikach Shekayamim Baolam Bene Adam Aobdim Leafar Raglaim Be'ena Yodeim. Por eso por eso sucedía en el mundo que las personas servían al polvo de la tierra de sus piernas y no sabían que Hashem estaba esperando a ellos que vuelvan a él. Por eso, él dejó todo el honor que para tener una satisfacción espiritual tan grande de que podamos recibir a la divinidad que descienda hacia nosotros. Y él corrió hacia los ángeles, eran ángeles, pero Abraham vino no sabía que eran ángeles, se veían como tres árabes. Corrió hacia ellos para enseñarles cómo debían entrar y ponerse bajo la sombra de la divinidad, bajo las alas de la divinidad.
Recuerdo, dice Tauber, que la primera vez que viajé a Sudáfrica, Ram viajó a Sudáfrica, me tropecé por primera vez en la vida con niños de una tribu indígena muy primitiva que ellos estaban vestidos como un taparrabo y nada más, y se parecían más a los gorilas que a las personas. Al ver esto, se me despertó una sensación de dolor. En ese momento pensé, en mi corazón, pensé dos cosas. Primero, Natate Odala Kosuarjú, Bemahashabati. Dice, primero yo le informé a Shem sobre mi pensamiento, que yo veía que esto era como si fuera un desprendimiento, pero un desprendimiento primitivo de Adán Arishon o de Noah. Entonces, yo tenía que agradecer por esto, que yo agradecer Shani y Neni, que Shani, al ver seres tan primitivos, sin ningún tipo de educación, sin ningún tipo de buenas costumbres, y sin comunicación, inclusive entre ellos. Entonces, el primer agradecimiento que yo tenía que tener era agradecer a Shem que yo soy como soy y no soy como otras creaciones. Segundo, mi corazón pensó, Abraham vino, él trató de acercar, eh, poner bajo la divinidad a todo el mundo. Con seguridad también encontró gente simple, gente muy simple, tal vez como los que yo vi en ese momento, seres que indígenas y primitivos. Y si yo pude ver esto, el Rab está hablando hace unos tal vez 50, 60 años, que vamos a decir, Abraham vino hace más de 3.000 años, ¿no es cierto? Seguramente había mucho más. Y Abraham vino intentó acercar a todo el mundo a la finalidad, a la fe en Hashem, en el Dios de todos los mundos. Este pensamiento eh, muestra la grandeza de Abraham Avinu, que él eh, estaba como se lo llama Abraham Avinu, Adam Aibri, el hebreo que quiere decir que está al otro lado del río. Él estaba parado del otro lado vamos a ver, de la ventana, vamos a decir, del otro lado de la ventana, tratando de convencer a todo el mundo de lo justo de sus propios caminos y de la importancia de acercarnos a Shem. Y nosotros dijimos que había dos funciones, y que las funciones son funciones de cada uno de nosotros. Por eso tenemos que descubrir cómo llegar a cumplir esas funciones, y eso lo dejamos para la semana próxima con la ayuda de Shem.